Muy bien, chicos, buenos días. Voy a iniciar la clase. Hoy vamos a empezar a ver lo que es el SQL. ¿Ok? Voy a anotar aquí algunos conceptos. Y vamos a empezar a ver lo que es el SQL como lenguaje. Como gestor de datos, nosotros le conocemos como SQL Server. Como gestor de datos, pero como lenguaje para empezar a programar, pues así se llama SQL. El estándar se llama ANSI SQL. Significa Structured Query Language. Es un lenguaje eh, estructurado de consultas. Eso es principalmente lo que es. ¿Ok? ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pues lo vamos a utilizar en nuestro gestor para manipular, gestionar y manipular las bases de datos relacionales. Esa es principalmente la acción que deriva este lenguaje. ¿Ok? SQL. Les digo, el nombre del gestor es muy parecido porque es SQL Server, pero el lenguaje es SQL y en particular el lenguaje que utiliza el SQL Server se llama, lo voy a poner aquí, el gestor y el lenguaje se llama Transact. El lenguaje es la versión de Microsoft del SQL. Cada gestor tiene su propia versión del lenguaje. Por ejemplo, en Oracle se llama PL SQL. PL significa Programming Language. ¿Ok? Entonces, lo que les voy a comentar ahorita, bueno, pues son las cláusulas en las que se va dividiendo cada lenguaje. Tenemos, por ejemplo, lo que es el DDL, tenemos el DML y tenemos el DSL. Estos son los tres lenguajes en los que se divide el Transact, en general el SQL. Voy a poner aquí, lenguajes en los que se divide el SQL. Es decir, todas las cláusulas de los tres lenguajes son SQL, pero ciertas cláusulas caen aquí, ciertas cláusulas caen acá y ciertas cláusulas caen acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa cada uno de ellos? Bueno, el DDL significa Data Decision Language y nos sirve para crear, alterar o eliminar cualquier tipo de objeto en la base de datos. Las cláusulas que tenemos aquí son create, alter y drop. Esas son las tres cláusulas principalmente del DDL. ¿Ok? Obviamente ahorita vamos a ver ejemplos de ellas. Luego también tenemos el DML, que es, en estos dos son los que nos vamos a centrar más en nuestro proyecto. ¿Ok? El DML significa Data Manipulation Language.
Un lenguaje que nos sirve para manipular la información. Sí, ¿pero a qué se refiere a manipular? Bueno, sirve para agregar, modificar o eliminar información de las tablas vistas de la base de datos. Las cláusulas que tenemos aquí, yo quiero agregar información, por ejemplo, tengo el insert, quiero modificar información, pues tengo el update, quiero eliminar información de mis tablas, tengo el delete, y si quiero consultar la información, pues tengo el select. ¿Ok? Esas son las cláusulas. Y el DCL, pues significa Data Control Language. ¿Y para qué nos sirve? Para conceder o revocar o quitar permisos sobre objetos de la base de datos y manejo de transacciones que tenemos aquí son grant, revoke, entrar para manejo de transacciones, commit y rollback. Estos son los lenguajes tipos que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Recuerden que, bueno, a partir de esta clase, a partir de esta semana, bueno, ya estamos casi a la mitad del semestre. Esta es la semana número 7, la clase número 7. Entonces, a estas alturas ya vimos, obviamente, el modelo entidad-relación para diseñar nuestra base de datos. Ya vimos el mapeo para convertir y crear nuestro modelo relacional. Ya vimos la normalización para optimizar nuestra estructura. Entonces, a estas alturas ya tenemos un modelo depurado. Ahora lo que sigue es, a través de este lenguaje, crear nuestro modelo. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer. Recuerden que todo lo que vamos a ver ahorita, principalmente me voy a enfocar en la parte práctica. Obviamente les voy a enseñar todo a través de el Management Studio, que es el sobre que instalamos la clase pasada y es con el que nos vamos a basar para crear nuestra base de datos. ¿Ok? Toda la información está en las presentaciones. La información técnica también, todo lo que les estoy explicando ahorita también está en las presentaciones. Pero aquí se los quiero poner de este modo más explicado, creando este documento así desde cero. Algo muy importante que les quiero decir del DML es que siempre actúa, y lo voy a poner en mayúsculas, actúa siempre sobre renglones. Siempre, siempre, siempre. Ese es el secreto del DML. Es decir, vamos a agregar, modificar o eliminar información. ¿De dónde? De mis tablas. Cuando nosotros decimos que vamos a agregar información, utilizamos esta cláusula, queremos decir que vamos a insertar renglones o modificar ciertas columnas de ciertos renglones o eliminar renglones. O si consultamos ciertas columnas de ciertos renglones. Ok, siempre es actuar sobre renglones. Siempre, siempre, siempre. No debemos de olvidar esa parte. Porque esto nos va a ayudar a comprender cómo vamos a estar trabajando. Y cómo funcionan estas cláusulas y entenderlas un poco mejor. Siempre sobre renglones. Nunca sobre columnas. Permítame un segundo.
Muy bien. Entonces, vamos a partir, antes de empezar a crear nuestras tablas, vamos a partir de que tenemos nuestro modelo de datos, pero tenemos lo que es el diseño lógico. Y el diseño lógico, voy a ponerles el ejemplo de lo que comentamos cuando hicimos el mapeo. Voy a usar las tres entidades que habíamos comentado y las relaciones que habíamos visto. Habíamos visto, por ejemplo, la entidad alumnos que convertimos en la tabla de alumnos, la entidad carreras, la entidad maestros. ¿Ok? Estas se convirtieron en tablas y a su vez están relacionadas. Entonces les voy a enseñar cómo crear las tablas ya de este modelo lógico y vamos a crear el modelo físico. Por ejemplo, en cuanto a alumnos, vamos a suponer que tenemos lo que es matrícula, que es nuestra llave primaria, que tenemos nombre, que tenemos apellido paterno, tenemos apellido materno, que tenemos, pues, qué carrera estudia, obviamente relacionada con la tabla carreras como llave foránea. Vamos a suponer que tenemos la fecha de nacimiento. Eh, Vamos a suponer que tenemos el teléfono del alumno. Y pues algunos datos nada más que vamos con esos para hacer la prueba, ¿no? Ok. Entonces de carreras pues tenemos igual pues un ID de la carrera que usamos en nuestra llave primaria, el nombre de la carrera. Vamos a suponer que tenemos, hay que pensar en qué atributo le podemos poner a la carrera. Obviamente pues quién es el coordinador, que esta es una llave foránea de la tabla maestros. Y esta carrera es llave foránea de la tabla carreras. Pues obviamente van a estar relacionadas todas. Eh, Vamos a ponerle una cantidad de semestres que lleva la carrera. Con esos. Y una que quiero poner, las siglas de la carrera o una abreviación o una clave de la carrera. Vamos a ponerle abreviatura. Abreviatura de la carrera y ahí van las siglas de la carrera. ¿Ok? Luego los maestros, pues de los maestros también tenemos nombre y apellidos, nomás que aquí tenemos el ID del empleado, que esa es mi llave primaria. Tenemos nombre y apellidos. Tenemos, por ejemplo, a lo mejor la fecha de ingreso a la institución donde trabaja. Vamos a ver que tenemos su email también. Tenemos su grado académico. No sé, pues varias columnas. Obviamente en qué carrera, a qué carrera pertenece o da clases. Y esto pues es llave foránea. También de la tabla carreras. ¿Ok? Así como está, chicos, este es nuestro modelo lógico, nuestro diseño lógico, donde tenemos ya el nombre de cada tabla, nada más el nombre. Tenemos nombre de cada columna y solamente definimos cuál es llave primaria y cuál es llave foránea. No tenemos más. Así es el diseño lógico. ¿Ok? Por si algo sucede, pues voy a guardar este documento.
Muy bien. Entonces ahora sí, con esto en mente, vamos a empezar a trabajar con el SQL Management Studio, que ya debemos de tener instalado. Ya lo debemos de tener instalado ahí este, en sus equipos, por lo que vimos. Vamos a ejecutarlo y vamos a empezar. Yo por ahí, bueno, ya les puse todas las diapositivas de la fase 2. Hay una presentación en particular. Debe estar ahí en la de la fase 2. Lo revisamos en dado caso que no. Donde viene como una breve explicación de este software. Voy a tratar de mostrárselas aquí. Permítame un segundo. Aquí está. Y ahorita voy a ir a ella. O igual les voy explicando en vivo en el documento. Aquí estamos hablando del Management Studio principalmente. ¿Ok? Pero aquí tenemos el software. Esta es la pantalla principal. Se las muestro. Aquí nos dice qué tipo de servicio vamos a utilizar. Aquí hay varios. Yo voy a elegir el primero que se llama motor de base de datos, Database Engine. Luego me dice cómo se llama el servidor. Obviamente en cada uno de ustedes va a aparecer un nombre diferente. Me dice cómo me quiero autenticar. En este caso le voy a decir que con SQL. Y así lo estoy diciendo en los salones de clases. Porque ahí pues a lo mejor no hay mucha seguridad. Espero que me acuerde de la contraseña. Sí, sí entró. Muy bien. El software es este. Y entré. Y así es la pantalla. Digo, el que instalé en las computadoras es el 2014. Este es, creo que es el 2016 o el 2018. Pero pues es muy, muy similar. Es el 2018. Perdón, es el 2016, ya lo vi. Le voy a explicar qué consta esta pantalla. Bueno, primero, este es un programa, como les decía, que nos va a ayudar a cumplir y a poner todas las cláusulas de estos lenguajes. O sea, voy a conectarme a un servidor, a una base de datos y voy a hacer todas estas cláusulas. Estas o estas o estas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí tenemos un botón que dice New Query. Al darle clic aquí, me abre una pestañita con un área de trabajo aquí, donde yo voy a empezar aquí a programar. Voy a empezar a poner mis queries, mi código. ¿De acuerdo? Aquí en la parte izquierda tengo una especie de combo, aquí donde dice Master. Aquí aquí me va a poner las bases de datos del servidor al que esté conectado. Pero ¿qué servidor es? Aquí me aparece el nombre del servidor. En este caso es mi equipo local. Aquí no estoy conectado a ningún otro lado. ¿Ok? Si me quiero cambiar de servidor, le doy clic aquí y me dice, bueno, ¿a qué otro servidor te quieres conectar? Yo puedo tener aquí N conexiones de servidores. Obviamente estoy conectado a a mi servidor local, por así decirlo. El símbolo es un cilindro
y tiene un círculo verde con un triángulo en medio, como el de Play, como el iconito de Play, significa que el servidor está encendido y funcionando. Y tenemos aquí varias carpetas. Aquí tenemos la carpeta de base de datos, que es con la que vamos a trabajar. Principalmente me pone estas bases de datos que ya trae para otras funciones, pero pues no tengo ninguna base de datos todavía. Ok, aquí están las del sistema, que esas generalmente no tenemos que tocarlas. Y esto pues para otra cosa. Muy bien, entonces en esta área voy a trabajar. Aquí puedo poner mis cláusulas, inclusive poner comentarios. Lo ponemos con doble guión para poner comentarios de una línea. Y si quiero poner un bloque de comentarios, le ponemos slash asterisco asterisco slash. Y ponemos los comentarios. Como de bloque. Ok. Saludos, Cintia. Bienvenida. Qué bueno que estás conectada. Si tienes dudas, Cintia, con todo gusto me dices. Estoy explicando lo que es el gestor, lo que es el Management Studio, que es un software con el que vamos a conectarnos al servidor y empezar a trabajar nuestras cláusulas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta es un área de trabajo. Aquí voy a poner todas mis cláusulas y ahorita aquí voy a crear mis tablas. Pero antes de eso, voy a ponerle aquí los números de línea porque sí me ayuda un poco poner los números de línea. Entonces, solo vemos aquí. Vamos a ver. Text Editor, General. Vamos a ver dónde era. Aquí están Line Numbers. Me falta en algún lado. Aquí, Transact SQL, Line Numbers. Ahí está, ya me puso los números de línea. Y les explico esta pantallita. Permítame un segundo. Por ejemplo, en esta pantallita que tenemos dividida en dos áreas, esta es todas las conexiones que tenemos con servidores con sus bases de datos. Aquí solo estoy conectado a un servidor y de momento no tengo base de datos, pero aquí abajito estarían todas las bases de datos. Perdón, todos los servidores, cada uno con una estructura similar con la sección de base de datos. Y ahí luego aquí tenemos una pestañita por cada new query que yo le dé, me crea una pestañita para trabajar y puedo tener en cada una diferentes cláusulas. ¿Ok? Muy bien. Aquí abajo, por si no se alcanza a ver, vamos a poner la lupita. Vamos a ampliarlo un poco más. Fíjese aquí en esta sección de abajo tenemos en esta barra amarilla tenemos un estatus y nos dice conectado. Estás conectado a un servidor y estás bien conectado. Porque puedo estar a lo mejor conectado, pero a su vez, o sea, estoy apuntando al servidor, pero a lo mejor no está conectado. Y aquí un iconito de una palomita verde. Luego aquí tenemos el nombre del servidor y la versión. Esta es la versión del SQL Server, pero la numérica, cuando decimos 2014, 2016, esas son versiones como que las públicas o las comerciales. Esta es la versión 13. La que les instalé
en las aulas es la 12, que es la 2014, esta es la 2016. Así se llama el servidor, generalmente como el nombre de mi equipo. Este es el usuario con el que me conecté. Este es el ID de la conexión. Esta es la base de datos a la que estoy conectado, pues que este momento es la del sistema. La última consulta, cuánto tiempo tardó y cuántos renglones recuperó. Eso es. Entonces, vamos a ver dónde quedó la lupita. Ahí está. Volvemos al tamaño normal. Entonces, vamos a ver primero las cláusulas del DDL, cuyas cláusulas son create, alter y drop. Obviamente son por separado. Entonces, la primera que voy a utilizar es para crear mi base de datos. Create database. Y luego el nombre de mi base de datos. Le voy a poner, por ejemplo, math, que es el grupo de ustedes, la materia, grupo 03, DB. Así voy a crear la base de datos. Y esa es la sintaxis. Y si quiero eliminarla, pues le pongo drop database. Siempre, generalmente, estas cláusulas pues van con un nombre de objeto adicional. Por ejemplo, create database, create table, create view, create procedure, según lo que vayamos a crear. Entonces, es la única forma de crear una base de datos, ¿no? Inclusive, crear una base de datos trae varios parámetros. Por ejemplo, si yo le doy aquí en Database el botón derecho y le doy New Database para crearla en un modo gráfico, pues me pide varias opciones. Primero, el nombre. Y le pongo base de datos, ejemplo. Y ya me pone todas las consideraciones, ¿no? Pues el tamaño va a ser de 64 megas, el log, cómo se van a llamar los archivos, dónde van a estar ubicados. Y aquí tenemos otras tres características, las opciones, la versión que voy a implementar. Aquí está lo que les decía, cómo se llaman las versiones en la versión comercial y el ID interno, 2008, 2012, 2014 y 2016. Porque yo puedo decir, a ver, a lo mejor estoy en 2016, pero quiero crear una base de datos versión 2014 porque es la que se va a utilizar en otro servidor que luego la voy a trasladar la base de datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a hacer el modelo de recuperación? Esto es para los respaldos. Collection tiene que ver con los idiomas y caracteres que vamos a guardar. Ya trae un default, obviamente, desde que lo instalé. ¿Cuántos grupos de archivos voy a tener? Generalmente tenemos uno, pero podemos dividirlo para que la base de datos, ciertas tablas se guarden en uno, ciertos en otro, etc. Puedo hacerlo así o directamente aquí. Y las opciones que me va a crear para esta base de datos van a ser las opciones default en cuanto a nombre de archivos, en cuanto a características, etcétera. Entonces, lo voy a hacer así con este create database. Y le damos crear. ¿De acuerdo? Y ya. Ya cuando me aparece esto, significa que ya la base de datos está creada y el comando que ejecuté fue bien ejecutado. Permítame un segundo, Cintia.
¿Cómo le hice para ejecutar mi comando? Bueno, pues lo que hice fue seleccionarlo y darle aquí este botón de Execute. ¿Qué otras opciones tengo? Darle F5 o Control E. Eso es lo que les explico aquí en este documento. Aquí les explico lo que es una ventanita de query, que es cada pestañita que me aparece cuando yo le doy New Query. Ok, por un lado, aquí está cómo este se va a ejecutar. Y aquí hay algo importante. Todo lo que yo haga aquí, lo que yo escriba, inclusive lo puedo guardar. Por ejemplo, voy a guardar este query, lo voy a poner en la misma carpeta. Vamos a ponerle query. Ya le puse un nombre. Ahora esto les quiero comentar, Cintia, que esto es muy diferente a programar en cualquier lenguaje. Con el Visual Studio o con otro IDE. Aquí, este es un área de trabajo donde yo puedo guardar mis queries y no ejecutarlos y los voy a ejecutar después. O puedo hacer un montón de queries y ejecutarlos. Obviamente me van a afectar a mi base de datos, pero no guardar mi archivo. ¿Me explico? Y más sin embargo, todo queda guardado en la base de datos. ¿Ok? Por ejemplo, este comando ya fue ejecutado y ya se creó la base de datos. Si yo le doy clic, botón derecho aquí a Databases y le doy Refresh, ya me aparece aquí en la base de datos. Con una estructura como esta. Diagramas, tablas, vistas, recursos externos, sinónimos, programación, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a concentrar en tablas, diagramas, vistas y programación. De programación tenemos varias cosas. Esto lo vamos a ver la semana próxima. Ok, aquí me voy a quedar. Vamos a continuar con esta parte. Ahora, el comando ya fue creado. Aunque yo no guarde, te digo, este archivo, ya la base de datos ya fue creada, ya fue afectada. Entonces tenemos que comprender esa lógica. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a ejecutar este comando? Cuando la base de datos ya existe. Me da un mensaje. Me lo pone generalmente en rojito para decirme que hay un error. Me dice, espérame, la base de datos que quieres crear ya existe. No me da la opción de que, a ver, ¿qué quieres? ¿Reemplazarla? ¿Quieres agregar una nueva? No, simplemente, ¿sabes qué? Elige otro nombre, porque hay una que tiene exactamente el mismo nombre. Para que no me marque error, o si yo lo que realmente quiero es, a lo mejor sustituirlo, pues tengo que borrarla primero con este comando y luego volver a ejecutar este, en dado caso que así quiera. Entonces lo voy a poner así como que por paso, ¿no? Paso número 1, crear la base de datos. Ya está creada. Luego, paso número 2 es seleccionar la base de datos con la que vamos a trabajar. Los comandos que yo vaya a utilizar a partir de aquí van a hacerse sobre una base de datos. Hasta ahorita ya está creada, pero no la he elegido, no la he seleccionado. Para eso utilizamos una cláusula que se llama use. Y le ponemos use y luego el nombre de la base de datos. Generalmente con todos los comandos le ponemos al final punto y coma. No es obligatorio aquí en SQL Server, pero en otros gestores sí es obligatorio. Entonces nos podemos ir acostumbrando a trabajar con punto y coma para que no nos sorprenda luego de que no funcionan ciertas cláusulas. ¿Ok?
No sé si hasta aquí tengas alguna duda, Cintia, si voy rápido, si voy despacio. Vamos bien. Bueno, muy bien. Tú me dices cualquier cosa, ¿ok? Entonces, fíjate, pon atención, fíjate, yo voy a seleccionar este comando y lo voy a ejecutar, pero quiero que tú te concentres en esta área, ¿ok? Quiero que veas aquí el nombre. ¿Qué dice ahorita? Master, ¿ok? Es más, voy a poner la lupita. Lo malo es que no se le pone un porcentaje medio, siempre se pone completo. Aquí está, mira. ¿Qué dice? Master. Yo voy a darle, ya está, bueno, selecciona el comando use. Le voy a dar clic aquí a execute y checa lo que aparece acá. ¿Ok? ¿Lista? Una, dos. ¿Viste? Me cambió el nombre de la base de datos con la que estoy trabajando. Es lo que hace el use. Me permite elegir una base de datos para trabajar en ella. Ahora, yo pude haberlo hecho dándole clic aquí y me va a aparecer, este es un tipo combo donde están todas las bases de datos que hay en mi servidor y entonces yo elijo una. Pero a veces tienes tantas bases de datos que irte a buscar una puede parecerte más tardado. Realmente el use con el nombre en el código es lo más rápido. A la larga nos vamos a ir dando cuenta de eso. Igual, ahorita tal vez es más rápido, entre comillas, darle clic, botón derecho a donde dice Databases y poner New Database y darle las opciones. Pero a la larga, si ustedes se van por este lado de su vida profesional, se van a dar cuenta que siempre el código va a ser la mejor opción. Te digas todo lo que se ha tardado y no me ha desplegado hasta ya que me lo desplegó. Por eso les digo que esta versión, que es la 2016, consume más recursos que la 2014, está un poquito más lenta. Bueno, aquí están todas las bases de datos, todas son del sistema menos la que yo tengo. Pero generalmente en un mismo servidor podemos tener decenas o cientos de bases de datos en un mismo servidor. ¿Ok? Ahora, en cuanto a esta área de trabajo, por ejemplo, volvemos aquí, ya te había explicado un poquito de esto, de la conexión, por ejemplo, aquí, DESA Oper es el usuario, esta es la versión del SQL Server, esta es la versión 2008, es la 10.5, este es el nombre del servidor. Ah, no, a ver, este es el servidor y este es el usuario, y esta es la base de datos y lo que se tardó el query. Y luego, como todo programa, pues tenemos los botones de abrir, guardar, imprimir y este iconito les decía es para cambiar de servidor y este es para cambiar de base de datos o elegimos con un use. Los resultados de los queries los tenemos en tres opciones, en formato texto, en una grilla de columnas, como un Excelito, y tenemos que se vayan directo a un archivo. Que esto es lo que te había explicado hace un momento. Y por cada tabla también tenemos una serie de opciones que ahorita lo vamos a ir viendo. El programmability, pues es lo que vamos a ir viendo la próxima semana. Vamos a crear ya programas aquí en nuestra base de datos. ¿Ok? Ahorita reviso si tenemos esta presentación en la fase 2 y si no, pues se las agrego. Aquí en nuestra área de trabajo, si te fijas, siempre va a estar más o menos en dos partes, porque tengo aquí el área de trabajo y aquí la respuesta a lo que el servidor me contestó en cuanto a la cláusula. ¿Ok? Esta sección de abajo yo la puedo quitar con control R. Voy a presionar control R y la quito. La pongo y la quito. La pongo y la quito. No estoy volviendo a ejecutar, simplemente estoy mostrando y quitando
la parte de los mensajes. ¿Ok? Luego, ya que seleccioné la base de datos, ahora lo que voy a hacer es crear las tablas. Seguimos usando el DDL y lo que voy a hacer es crear el modelo. En cuanto al modelo de datos, voy a irme al diseño físico. Y aquí utilizo la sintaxis que utilizamos es, voy a poner aquí un ejemplo de la sintaxis, create table, nombre de la tabla, paréntesis, y aquí están los campos, cada campo, etcétera, el nombre de la columna o del campo. Cada campo se le pone un tipo de dato y una restricción. Así más o menos es la sintaxis. Obviamente cada campo igual. Todos van separados por comas. Entonces me voy a basar en el modelo lógico que les mostré hace un momento, porque aquí ya tengo el nombre de las tablas y el nombre de las columnas. Me falta agregarle tipo de dato. Entonces voy a seleccionar esto. Me voy acá. Y le damos pegar. ¿Qué me falta para poder crear mis tablas? Me falta, permítame un segundo. ¿Qué me falta? Me falta el tipo de dato y me falta la restricción. Ok. ¿Cómo encontramos el tipo de dato? Los tipos de datos yo los tengo en una presentación que se llama la número 11 TSQL Create Alter Table. Aquí viene los tipos de datos, cómo se categorizan y luego ya cuáles son. Int, numeric, bit, todos estos son tipos de datos. De tipos de datos, pues no les explico mucho porque ustedes llevan ya muchos años manejando lo que son tipos de datos. Lo utilizamos para cuando declaramos alguna variable. Obviamente le asociamos un tipo de dato porque es el tamaño en bytes que se le va a asignar a esa variable y es lo que va a guardar. Igual aquí en las columnas tenemos que definir un tipo de dato y tenemos, como dice aquí, los numéricos, los de tiempo, las cadenas y otros más. Así son los de tiempo, para guardar una fecha y hora compacta, una fecha y hora, la pura hora, para guardar cadenas, Unicode, etcétera. Y estos son otros que ahorita no vamos a ver, para guardar datos binarios. Y aquí un ejemplo, a lo mejor no se llaman exactamente igual con el lenguaje que ustedes conocen, que es por ejemplo el C++. Tal vez es el lenguaje que más hasta ahorita más hayan utilizado, tal vez, pero tienen la misma capacidad. Por ejemplo, en C++ sí tenemos un integer que es de 4 bytes, pero en C++ no tenemos un big int, tenemos un long long, pero es igual de 8 bytes. Aquí tenemos un small int, allá tenemos un short. Y aquí tenemos un tiny int y allá tenemos un char que almacena un byte. Pero son igual enteros. ¿Ok? Aquí está su equivalencia. También tenemos, por ejemplo, aquí
es muy fácil buscarlo. Si nosotros nos vamos aquí a un buscador, podemos ponerle, por ejemplo, SQL Server y le ponemos Data Types. Hay que verificar que la página nada más sea de Microsoft. Fíjate, me aparecen 280 millones de resultados. Tengan cuidado con otras páginas que te ponen de otros lenguajes. Esta, por ejemplo, esta sí está muy buena, sqlservertutorial.net, pero pues principalmente vayan aquí a esta. Yo voy a abrir dos. Voy a abrir esta. Voy a abrir esta de SQL Server Tutorial. Aquí nos encontramos y con lo mismo que viene en la presentación y aquí están los tipos de datos. Y así de sencillo. Y aquí, también aquí están, pero a manera de gráfica. ¿Ok? Los bytes que va a almacenar, etcétera. Entonces hay que elegir, porque también yo voy a evaluar en el avance número 2, voy a elegir, por ejemplo, que cada columna tenga un tipo de dato adecuado a lo que vas a guardar. Porque aquí sí es importante el espacio, porque a la hora de definir, tú dices, no, no importa, yo le pongo todo integer o todo begin, más vale que sobre y no que falte, igual le pongo un montón de chars a los numéricos, podemos decir eso. Pero a la hora de la hora, cuando empieza a agregarse información a la base de datos, y si se desperdicia espacio, pues nos va a costar en volumen de la base de datos y eso se va a reflejar en lentitud. Por eso es importante que nosotros vayamos eligiendo los tipos de datos adecuados. ¿Ok? De hecho, en este proyecto no vamos a usar estos, ni aquí para arriba. En las cadenas de tiempo y numéricos. De numéricos hay dos. Enteros y con decimales exactos y con decimales flotantes. ¿Ok? Generalmente vamos a usar los exactos, tanto enteros como con decimales. Muy bien, o sea, hay varias formas donde podemos ir encontrando los tipos de datos, ahí no hay problema. Pero también ocupamos las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones son las siguientes. En inglés es constraints. Y las restricciones son como que una validación que tiene que cumplir cada columna que vamos a definir en nuestra tabla. Por ejemplo, si acepta nulos, si no acepta nulos, si es llave foránea. Si no es llave, pero no se debe repetir sus valores, si es unique, si va a tener un valor default, o si voy a restringir con una condición booleana lo que se va a almacenar. Eso se llama check. Esas son las restricciones. Ahora, por default, todas las tablas aceptan null. Si yo quiero que una columna sea obligatoria, tengo que ponerle not null. ¿Ok? Ahora, y si yo defino una columna como llave primaria, pues tengo que ponerle not null, porque una columna que es llave, pues no debe aceptar nulos. Entonces aquí empezamos y le empiezo a agregar las cláusulas. Create table, le pongo el nombre de la tabla, luego le pongo paréntesis, luego van mis columnas, luego cierro con paréntesis, punto y coma. ¿Ok?
Listo. Ok, pero aquí le tengo que agregar el tipo de dato y si lleva una restricción hay que ponérsela. No necesariamente va a llevar una restricción. Les digo que por default todas aceptan nulos. Entonces, siempre va primero el tipo de dato. Por ejemplo, matrícula, le puedo poner, por ejemplo, si ya vimos lo que almacena los tipos de datos numéricos, pues si el integer abarca hasta 2000 millones, pues le pongo un integer, por ejemplo. Luego aquí le pongo que no acepte nulos. Y luego le pongo que es llave primaria. Así se pone. Coma y sigo. Nombre. Y generalmente aquí le vamos a poner marchar. Ahorita te digo la diferencia entre char y varchar. Voy a poner un campo para que sea, bueno, este teléfono puede ser char. Ok, marchar y luego un número para establecer el tamaño, la longitud de ese varchar. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, 30 que pudiera tener y que sea obligatorio. Para decirle que es obligatorio le pongo not null, que no acepte nulos. Coma. Apellido, pues igual, vamos a ponerle igual, varchar, not null. El apellido paterno lo voy a poner igual varchar de 30, pero ese que sí acepte nulos. Puedo quitarlo o solamente dejarlo null. No pasa nada. Luego tenemos la carrera. La carrera tenemos un detalle. Aquí lo voy a poner comentarizado para que no se tome en cuenta esa acción, pero carrera va a ser llave foránea. Digo, va a ser porque ahorita no lo es. ¿Por qué? Porque no le puedo poner llave foránea hasta que no esté creada esta tabla. Es algo muy importante. Entonces, voy a crearla, obviamente la columna, pero luego le voy a hacer una modificación para que acepte, para que decirle que ya es foráneo. Entonces, aquí lo voy a poner en carrera. Voy a manejar de tipo, me voy a basar también en este numérico. Le voy a poner, por ejemplo, un tiny int. Porque en general, si son carreras de la facultad, puede haber poquitas carreras. Tiny int. Ahí está. Aquí está como comentario esta línea, luego la vamos a corregir. Y luego la fecha de nacimiento de tipo date, obligatorio también. Y teléfono la voy a hacer de tipo char, char de 10, por ejemplo. Ya tengo aquí la definición de mi tabla alumnos, ya así puede funcionar. La puedo seleccionar y la puedo ejecutar y ya tengo mi tabla creada. Si yo vuelvo a ejecutar el mismo query, me dice, ya existe, no lo puedes crear dos veces. Y si voy aquí a la sección tablas, ya aparece, te fijas, la tabla alumnos. Abro y me aparece cuáles son sus columnas. Y aquí me dice cuáles son sus llaves. Si hay constraints, en este caso no hay. Y ahí está. Ahora, se le puede agregar a cada columna una opción para que cierta columna de esa tabla se pueda autollenar con un consecutivo. Esa es una configuración que le ponemos como aquí o aquí, que se llama identity. Identity es una cláusula que va en un campo, nada más en un solo campo de la tabla, que cada vez que yo ingrese un renglón se va a autollenar. Como te digo, como con un consecutivo. Entonces, aquí le voy a poner un identity. Y el identity lleva dos valores, en cuál va a empezar y cómo se va a incrementar. En este caso, ya ves como ahorita las matrículas ya van de 7 dígitos, pues le voy a poner que empiece en el 1, en 1,000,000, y se incremente de 1 en 1. Ojo, ojo.
No porque yo se lo ponga aquí, significa que ya va a estar acá. Porque estoy modificando mi query. Para empezar necesito ejecutarlo de nuevo, pero no lo puedo ejecutar porque ya existe. Entonces tengo dos opciones. Como apenas estoy empezando a crear mis tablas, lo que puedo hacer es hacerle un drop table y borrarla y volverla a crear. Y lo voy a hacer porque quiero mostrarte algo. Si te fijas, yo aquí a matrícula ya le puse el identity y le puse primary key. El primary key es una constraint. Y como constraint me pone, toda constraint debe tener un nombre. Voy a ponerle, darle control R para quitar esta parte. Entonces yo no le puse nombre a la constraint, yo simplemente le puse que es llave primaria. Si te fijas aquí, esto que dice aquí PK alumnos, 0FB, 9FB, 4E, este número como que hexadecimal, es un nombre de la constraint que me asignó por default el SQL. ¿Ok? Y puede quedar así, no pasa nada. Pero para una posterior manipulación de las constraints, sí nos conviene ponerle un nombre. Te digo, no pasa nada. En este caso lo voy a modificar para que veas cómo se pone. Y a las siguientes, pues ya lo ponemos como nosotros necesitemos. ¿Ok? Entonces, la quito de aquí. Obviamente tengo que darle un drop table. Y de una vez te comento, todos los comandos se pueden poner en mayúsculas o en minúsculas, no pasa absolutamente nada. Yo trato de ponerlos en mayúsculas porque de repente así se acostumbra uno en las empresas cuando manejan ciertos estándares, pero puede ser todo mayúsculas o todo minúsculas, ¿ok? No pasa nada. Permite un segundito y le damos a ejecutar, permíteme. Ahora si le doy aquí refresh, ya no existe. ¿Ves? Ya no existe la tabla. Pero quiero volverla a crear. Entonces, para crear la constraint, después del último campo, después de la última columna, donde digo, ok, estas son mis columnas, le voy a dar una coma y luego digo, empiezo con las constraint y le pongo constraint. Y le digo, ¿cómo se va a llamar mi constraint? Bueno, se va a llamar PK porque es mi llave primaria de mi tabla alumnos. ¿Y en qué consiste la constraint? En una primary key. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la primary key? Va a ser, ¿qué columna? Pues matrícula. Lo ponemos aquí entre paréntesis. ¿Te fijas? Es muy parecido. En lugar de ponerlo aquí, simplemente lo pongo acá abajo. Ahora, esto es opcional. Aquí, esto que estoy marcando es opcional. Si no se lo pongo, se me va a asignar uno de forma aleatoria. ¿Ok? Entonces selecciono y ejecuto. Y listo. Ya tengo mi tabla nuevamente. Damos refresh nuevamente. Aquí está la tabla. Y te fijas aquí en llaves, ya viene el nombre que yo le seleccioné. ¿Ok? Vamos bien. No sé si te hagas alguna duda, Cintia. Ah, sí, tienes razón. Gracias por recordar. Gracias, gracias. Ahí te va. Mira. En almacenamiento es lo mismo. La diferencia está cuando ya vamos a guardar un dato. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí yo estoy reservando 30 posiciones para un campo alfabético que es nombre. Y voy a guardar el nombre de Ana. Ana tiene 3 letras. Quiere decir que aquí me van a sobrar 27 espacios. Esos 27 espacios no se van a ocupar porque aquí me lo almacena de forma variable, de forma dinámica. Si yo aquí, por ejemplo, en este que es teléfono, guardo el número 2,
o el número 13 de teléfono, un número de 2 dígitos, como quiera me va a reservar los 10, aunque yo solo guarde 2 o 3 dígitos. Y aquí siempre va a guardar los que estén, según el valor que tengan. No sé si me expliqué. Entonces, en la mayor parte de las columnas vamos a usar varchar. Pero sí hay algunas columnas que ocupan un char, por ejemplo, el CURP, el RFC, esos son char porque ese número de caracteres ya está definido y fijo. No se puede cambiar. O sea, el CURP es de 18 caracteres. Siempre, siempre así va a ser el CURP. Por ejemplo, yo aquí estoy diciendo, los teléfonos siempre son de 10 chars. Siempre, siempre. Si le pongo menos, pues se va a guardar 10. Y aquí, según lo que se almacene, es la cantidad. Obviamente como máximo 30. Muy bien, ya tenemos la tabla creada de alumnos. Ahora voy a crear la de carreras. Con la misma sintaxis. Carreras, luego le ponemos paréntesis, perdón, parecido aquí al final. Las columnas. Ojo, como yo ya dije aquí que carrera va a ser tiny, pues tengo que poner lo mismo. Aquí le ponemos como tiny. Le puedo poner igual el identity. Nada más que aquí obviamente tiene que ser acorde al tipo de dato. Aquí ya me está marcando un error porque el tiny solo abarca muy poquito espacio, checa. El tiny abarca del 0 al 255. Y aquí no le puedo poner 1.000.000. Tengo que ponerle un 1 o un 100, un 200. Obviamente estaría topado. Aquí, por ejemplo, sí le voy a poner para que quede ahí guardado el ejemplo. Aquí sí le voy a poner aquí All Primary Key. Nombre de la carrera, pues le ponemos también varchar. No sé cuánto, tal vez de 50. Que sea not null. Coordinador va a ser un maestro. Por ejemplo, vamos a suponer que sea small int la tabla. No le puedo poner la llave todavía. Le pongo que acepte nulos porque todavía no tengo maestros. Semestres, pues es un campo numérico. Le voy a poner tiny también. Y la abreviatura, pues le voy a poner un char, por ejemplo, de 5. Y listo, ya tengo mi tabla de carreras creada. De momento, si te fijas, solo las estoy creando con llave primaria. Todavía esta me falta la llave foránea y me falta aquí la llave foránea. Ahora vamos a crear la de maestros. Paréntesis. Si te fijas, agarré el modelo lógico y ahora más le estoy agregando las cláusulas para convertirlo en modelo físico. Esa es la diferencia. Entonces, para maestros, dijimos que va a ser small int. Eso se lo puse pues desde acá arriba. Vamos a ponerle también identity a los 3. Digo, no es obligatorio. Le ponemos que empiece en el y que vaya de 3 en 3, por ejemplo. Nombre, voy a poner los mismos datos de alumno. Estoy poniendo apellido materno, no obligatorio, opcional, porque tal vez hay alumnos que solo tengan, si vienen del extranjero, que solo tengan un solo apellido, como en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí para la fecha, si le pongo el daytime, correo, pues le pongo igual marchar, por si hay algún dato muy largo. Pues ahí puede ser también algo descriptivo, no sé, nada más que nos diga si es maestro, doctor, etcétera.
Aquí carrera ya la tengo, aquí es diferente. Aquí, esta es la primera tabla a la que le voy a agregar la llave foránea. Te voy a indicar cómo se agrega la llave foránea. Primero, dame un segundito, permítame. Listo, aquí estoy de nuevo, perdón. Entonces, la carrera que va a ser llave foránea, primero, pues le tengo que definir el mismo tipo de dato. Perdón, no sé si me escuchaste lo último. Te decía que como vamos a definir esta columna y va a ser llave foránea de la tabla carreras, tengo que definirle el mismo tipo de dato. En este caso, de carreras. O sea, debe ser tiny. Gracias, Cintia. Debe ser tiny. En este caso. Y luego le tengo que poner si es null o not null. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, el mismo tipo de dato que aquí. Esa es una regla de las llaves foráneas. Tiny. Ahora, ¿va a aceptar nulos o no? Eso se determina diciendo, a ver, cuando yo agregue un maestro, ¿tengo que ponerle carrera de forma obligatoria? ¿Sí o no? Bueno, eso significa, sí, sí es correcto, es parte de la regla de negocio, pero significa que ya tengo que tener que dar las carreras. Acuérdate que bueno, tenemos tres. Y si te fijas, esta tiene llave primaria, pero no tiene foránea. Debe tener, pero no tiene.
Esta tiene llave primaria solamente. Esta tiene primaria y foránea. Pero ¿qué voy a dar de alta primero? Para que no tener esos conflictos de decir, híjole, si doy de alta a un alumno sin carrera, o primero las carreras y luego los alumnos. Yo creo que primero damos de alta las carreras, luego los alumnos, o luego los maestros y luego los alumnos. Entonces vamos a suponer que ya deben de estar creadas las carreras cuando dé de alta a los alumnos. Entonces sí le voy a poner que sí sea obligatorio. Muy bien, ahora sí, empezamos con lo que son las llaves. Le ponemos la clave, primero, igual que aquí, le ponemos un constraint. ¿Cómo se va a llamar? Le voy a poner la llave foránea de maestros con carrera, por ejemplo. Luego le tenemos que poner la cláusula por aquí. Luego, entre paréntesis, ponemos de mi tabla, ¿cuál es la llave foránea? De esta tabla, pues es carrera. Aquí la tengo arribita, carrera. Luego le ponemos una cláusula que se llama references. References. Aquí le tengo que indicar cuál es la tabla con la que se va a relacionar. La tabla se llama carreras. Ponemos aquí. Bueno, y aquí le debo de poner entre paréntesis en carreras cuál es la llave primaria y de carrera. Y entonces aquí la pongo. Y esa es la forma en la que yo establezco la llave foránea. Permítame un segundito. Listo. Entonces, la selecciono y ejecuto y ya tengo mis tres tablas creadas. Aquí lo podemos ver. Botón derecho, refrescar. Y aquí tengo mis tres tablas creadas. Aquí está la de alumnos, solo con llave primaria. Aquí está la de carreras y aquí está la de maestros. La de maestros, si te fijas, aquí está la llave foránea. Achis. Fíjate, me faltó, amiga. Me faltó ponerle llave primaria a maestros. Por eso decía que raro que nomás tenga llave foránea. Ahora vamos a ponérsela. Se la voy a poner aquí abajito también. Le ponemos coma y yo puedo poner aquí N restricciones. Por ejemplo, voy a poner PK, coma, digo guión, maestros. Primary key. Nada más que hoy si lo estoy poniendo así, tengo que eliminarla y volverla a crear. Y la llave sería ID empleado. Entonces, misma situación que hice arribita hace rato, le ponemos drop table. Creo que es indistinto si usamos mayúsculas o minúsculas. Ahorita lo estoy haciendo así rápido. Generalmente me gusta seguir el estándar para que no se vea como que revuelto el código, pero no pasa nada. Mira, aquí yo me puedo dar esos lujos de hacerle un drop y un create para que, como no tengo datos y apenas estoy empezando, pues estoy haciendo esos ajustes. No pasa nada si lo tengo así. Lo ideal es tener un script que haga todo ya bien, ¿no? Entonces, si le damos otra vez refresh. Ahora sí, en maestros, columnas, y aparecen las dos llaves. Esta es la primaria y esta es la foránea. Aquí están las dos llaves. No aparecen constraint porque aquí ya están dos. No repite la información. Pero si yo tuviera constraints adicionales, me las pone. Y de hecho, voy a poner alguna para que veas un ejemplo.
Vamos a poner voy a poner dos sencillitas. Bueno, me falta agregarle a este la llave foránea. Aquí me falta la llave foránea de coordinador. Me faltan estas dos llaves foráneas. No se la podía agregar porque cuando la hice todavía no tenía maestro. Y aquí también la carrera. Le voy a agregar aquí una columna para saber en qué semestre va el alumno. Lo voy a poner aquí en medio. Sí le puedo agregar columnas después, pero siempre se van al final, al final, al final. Yo quiero que esta esté, por ejemplo, después de carrera. Entonces voy a hacerle otra vez el drop. Le ponemos aquí, bueno, ya está la coma, le ponemos semestre. Semestre también le voy a poner tiny. Va una constraint default. No, aquí voy a poner el check. Y vamos a ponerle género. Género, vamos a ponerle que sea char de 1. Va a ser, por ejemplo, M o F, nada más. Masculino y femenino. ¿Ok? Y que no acepten nulos. Si yo sí le dejo char de 1, en teoría va a poder almacenar cualquier carácter, desde la A hasta la Z. Pero yo quiero que almacene solamente 2, M o F. Para eso ponemos una constraint de tipo check, para que solo almacene 2 letras. Y en semestre, para que solo almacene valores entre el 1 y el 8, sabemos, o hasta el 10. Vamos a suponer que tenga 10 semestres como máximo la carrera. Entonces agregamos la restricción, le ponemos coma, le ponemos constraint. Voy a poner la restricción del semestre. Le ponemos CK, semestre, y es un check. En el check va entre paréntesis, una condición booleana. Es decir, puedo poner mayor, menor, igual, algo que me resulte en true o false. Y lo voy a poner aquí que el semestre mayor a 0 and semestre sea menor o igual a 10. Esa es una. Coma, y voy a poner otra ahora para el género. Para el género. Voy a poner que género es igual a... Aquí, cuando yo voy a poner ya un valor alfabético, siempre va con comillas simples. Que sea igual a F igual a M. Cualquiera de las dos. Ahí está. Mira. No me acuerdo si le di el drop o no. No importa, se lo volvemos a dar. Total, si ya se lo había dado. Selecciono y ya está claro. Muy bien. Ahora, en la parte de abajo, voy a poner los alters. Si te fijas, quieras que no, ya vimos el create y ya vimos el drop. Voy a poner los alters. ¿Para qué? Pues para ir modificando y agregándole las llaves foráneas, tanto a carreras como a alumnos. Voy a empezar por alumnos. Esto también lo puedo haber puesto con alter, pero quise que quedara así, sobre todo esta columna que le agregué, pues para que se viera bien desde un principio. Y la llave foránea de plano no se la podía poner a menos que estuviera creada la tabla de carreras. Ok.
Entonces empezamos. ¿Cómo se ponen los alter? Le pongo alter table, nombre de la tabla, en este caso alumnos, y lo que va a hacer mi alter es agregar una constraint. Constraint. La constraint que va a agregar se va a llamar fk alumnos carrera. Ya de foránea. Array key. Ahora, en mi tabla alumnos, ¿cuál es donde se va a almacenar la carrera? Se llama carrera. En mi tabla alumnos. Luego le pongo, ok, ¿y a quién hace referencia? A la tabla carreras. Carreras, ¿cuál es la llave primaria? Porque recuerda que no podemos asignar una llave foránea a menos que exista como llave primaria. Le digo, ok, allá va a ser id carrera. Fíjate, antes de esto, voy a ver aquí la tabla de alumnos, las llaves, nada más tiene una, ¿te fijas? Pero después de ejecutar esto, consultamos, le damos refresh y ya tiene las dos. Eso lo estoy agregando con un alter. Misma situación voy a hacer con la tabla de carreras. Le voy a agregar el coordinador. Voy a poner fk, coordinador. ¿Cómo se llama mi columna? Coordinador. Esa va a ser llave foránea. ¿Cuál es la tabla donde existe la primaria? Maestros. El maestro es el coordinador. ¿Y cuál es la llave primaria de maestros? ID empleado. Y aquí le ponemos. Selecciono y entonces ya tengo las dos llaves foráneas que me faltaban. Ok. Y aquí lo podemos ver también. Entonces grabo mi script. Fíjate, para el segundo avance me van a entregar un script que tenga todos los create tables. Todos, 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 todos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Siente alguna duda? Así es, Cintia, definitivamente. O sea, yo puedo crear el campo. Si te fijas como aquí, espera, te fijas como aquí, el campo desde un inicio siempre existió. Carrera. ¿Qué carrera estudia el alumno? Pero como primero hice la de alumnos y todavía no tenía la de carreras, hasta que al final ya le agregué. Digo, ok, ya la carrera es ya de foránea, pero ahora sí tiene que existir una tabla donde esa columna sea llave primaria. Así es, tiene que existir. El campo lo puedo tener, pero para asociarlo como foránea sí tiene que existir una llave primaria siempre. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Aquí tenemos una opción de diagramas. Le doy botón derecho y me aparece hacer nuevo diagrama. Le damos clic aquí. Me aparecen las tablas de la base de datos. En este caso tengo tres. La selecciono y le doy agregar. Y me va a poner un diagrama. Aquí ya le doy cerrar. Entonces ya me pone más o menos un acomodo. Obviamente cuando tú tengas más tablas en tu proyecto van a aparecer más relaciones, pero ya te va a dar un panorama. Este diagrama debes de ponerlo en el documento en Word para el segundo avance. Obviamente empezamos a hacer esto cuando ya nuestras tablas estén normalizadas. ¿Ok? Le ponemos aquí, por ejemplo, no sé,
Diagrama de alumnos. Y ahí va a estar guardado en la base de datos. Siempre va a estar ya este diagrama. Puedo tener varios diagramas. A lo mejor en un diagrama pongo unas tablas, en otro pongo otras tablas, qué sé yo. Pero aquí ya tengo el diagrama creado. Muy bien. Entonces, esto es lo principal del DDL. Create Altered Draw. Pensando simplemente en tablas. Ahora vamos a ver DML. Es decir, como ya que tengo mis tablas, ya que las relacioné, pues vamos a crearles, a llenarles de datos. Entonces, para eso necesitamos el insert, luego el update. Obviamente, para probar que estemos llenando la información, el select y el delete para borrar. Entonces, te explico cada una de estas cláusulas. Y con esto es lo que vamos a ver en esta semana. Te decía, la siguiente semana, pues ya vamos a ver cómo crear programas, declarar variables, crear programas y qué podemos hacer en cada programa, etc. Ok, entonces empezamos. El insert nos sirve para agregar registros a una tabla. La cláusula, la sintaxis es insert into nombre de la tabla. Entonces primero voy a llenar en la tabla de carreras. Tengo dos opciones. Le pongo aquí values y todos los valores separados por comas de las columnas de carreras. Por ejemplo, aquí tengo una tabla de carreras. Y aquí podría poner cada valor. El ID, el nombre, coordinador, semestre y abreviaturas. Pero, como yo ya le especifiqué que carrera es autollenable y que a lo mejor no todos los columnas son obligatorias, pues a lo mejor tengo la opción de no ponerlos todos. Y si voy a poner algunos, no todos, porque a lo mejor no los tengo ahorita, pues le pongo aquí entre paréntesis las columnas que voy a llenar de momento. ¿Ok? Por ejemplo, no voy a llenar el ID carrera porque te digo, este es autollenable. Eso significa el identity. Entonces, si le voy a poner nombre de la carrera. Le voy a poner el coordinador, pues no lo tengo porque no tengo maestros todavía. Semestre sí lo voy a poner. Y la abreviatura. Voy a llenar esas tres. Cuando vamos a utilizar literales para llenar, por ejemplo, como estos valores, todos los valores de tipo char y de fecha van con comillas simples. Siempre el SQL maneja comillas simples, siempre. Semestres, pues es numérico, aquí le ponemos el número de semestres. Y las abreviaturas, como es char, también le ponemos así. Entonces, por ejemplo, voy a llenar tres carreras. Hago tres inserts. Perdón, aquí va un punto y coma, más bien, punto y coma. Como te había dicho que cada sentencia, aunque aquí en SQL Server sí nos da chance, no es tan obligatorio.
Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dame un segundito.
Así es, no lo tenía, Cintia, perdón. Pero te decía que, bueno, de hecho lo escribí. Ya una vez que llené los datos, más o menos así es la lógica. La sintaxis, pongo nombre de mi tabla, nombre de sus columnas y luego pongo los valores así en forma correspondiente, en ese mismo orden. Selecciono y en teoría ya están. Si te fijas, hace rato me marcó que se insertó cada renglón. Para consultar, yo tengo aquí una cláusula que se llama select, que esto es lo que les decía del álgebra relacional, donde yo puedo aquí consultar información. Select, elijo las columnas que necesito. Aquí le digo que son todas. Asterisco significa todas las columnas. From significa de qué tabla quiero. En este caso quiero de carreras. Y luego, si quisiera elegir solamente algunos renglones, voy a filtrar, por ejemplo, con la cláusula where. Where y pongo una condición booleana para filtrar algunas carreras nada más. En dado caso que no que no quiera filtrar, pues simplemente omito la cláusula where. Por ejemplo, aquí selecciono solamente el select y lo doy a ejecutar y aquí me pone las tres carreras. ¿Ok? Sí, más o menos. Este lo vamos a utilizar mucho y esta cláusula está muy completa, nada más que luego se las voy a explicar más a detalle. Ahorita así se las estoy poniendo de manera así muy sencilla para hacer las pruebas rápidas de la información. Por ejemplo, vamos a suponer, quiero filtrar las carreras que tienen 9 semestres. Este es un ejemplo, ¿no? Esto es lo que les decía del álgebra relacional. Esto se puede hacer con álgebra relacional. No es álgebra relacional, esto ya es un query, esto ya es un select, es SQL. Le digo, a ver, dame todas las columnas de la tabla carreras donde las carreras tengan 9 semestres. ¿Ok? ¿Cuántas hay? Una. ¿Ok? Y que tengan 8, pues van a ser 2. Y que tengan 10, ninguna. ¿Ok? Este es el select. Esta es la sintaxis básica y le digo, luego vamos a ir haciendo algunos ajustes. Entonces, les voy a encargar una tarea. Vamos, y lo voy a poner aquí para que seguimos con el insert. Pero ahora voy a insertar a la tabla alumnos. La tarea que les voy a dejar. La tarea es que ustedes, obviamente, hagan esta tabla y llenen con varios alumnos. ¿Qué columnas voy a insertar? Por ejemplo, nombre, el apellido solo el paterno, la carrera ya la tenemos, está el alumno, qué género tiene, nacimiento, nada más. Como ya no quiero que se me alargue porque aquí no hay problema con los espacios, le puedo poner aquí values y los datos, nombre, recuerda que todo esto va entre comillas, la carrera pues va el número, semestres también va el número, va por ejemplo en cuarto semestre, género le ponemos, dijimos que F y M le ponemos M de masculino, fecha de nacimiento le ponemos por ejemplo, no sé, 1999, 0225. Josefo Ortiz, por ejemplo. Entonces aquí ya tengo un insert. Selecciono y ya lo agregué. ¿Cómo le hago? Pues igual. En lugar de consultar carreras, ahora le digo, vamos a consultar alumnos. Y entonces le ponemos aquí alumnos. Así, tal cual, sin ningún where. Y entonces
Aquí está, tengo un alumno. Entonces, la tarea es, por ejemplo, te voy a pasar este insert, Cintia, aquí en el chat, para que pongas tus datos y la tarea es que pruebes qué pasa si le pones un semestre. Acuérdate que esta tiene un check. ¿Qué pasa si le das un semestre que no cumpla con la condición? ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasa si le das una letra que no sea F o M? ¿Qué pasaría? ¿Cómo esta restricción se hace presente aquí? ¿Cómo se hace presente la restricción? ¿Cómo me hace la validación? ¿Ok? Bueno, esto es cuanto al insert y el select. Entonces aquí tengo 3 carreras, un alumno, pero igual puedes tener varios insert para llenar varios alumnos. No hay problema. Aquí, por ejemplo, ya para ir terminando la clase de hoy, como quiera, yo creo que lo dejamos también para la otra semana, pero sí, al menos te muestro lo que es el update. El update nos sirve, no sé si aquí puse lo que significa el insert, te lo voy a poner aquí. El insert sirve para, yo se lo había puesto para agregar registros nuevos a una tabla. ¿Ok? Voy a agregar. Y el update me sirve para modificar registros. Lo voy a poner aquí, modificar datos en registros ya existentes. Esta es la diferencia. ¿Ok? O sea, yo no puedo modificar algo que no existe. O sea, si lo voy a modificar es porque ya existe. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos el dato de un alumno. ¿Sabes qué? Está mal el semestre, no es el 4, es el 5. Y le falta el apellido. Vamos a corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Con un update. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos, la sintaxis es update, nombre de la tabla, alumnos, luego set, y luego le pongo la columna igual y el valor. Por ejemplo, a ver, le falta el apellido materno, le ponemos igual a y un apellido, por ejemplo, López, coma, y luego la otra columna. Por ejemplo, no, el semestre está equivocado, está en quinto semestre, 5. Con la misma regla. Si es una columna alfanumérica o char, pues va con comillas simples. Si es numérica, sin comillas. Las fechas también. Y de una vez te comento, aquí no te expliqué, nomás lo puse. Generalmente para que no haya fallas, siempre hay que usar la fecha año, mes, día. Eso nunca falla. Año, mes, día. Si le pones slash o guión, estás sujeta a la configuración de fecha que tenga el software. Entonces ahí de preferencia que sea año, mes, día. Entonces, si yo hago esto así como está, Cintia. Gracias por la pregunta. Sí, acabo de comentarlo, no había visto el chat. De preferencia así, sin slash y sin guión. Y siempre que sea año, mes, día. Sí puedes poner un slash, pero te digo, ya va a depender de la configuración del servidor. Si yo dejo este update así, y si tengo 5,000 alumnos, a los 5,000 les va a cambiar estos datos. Entonces, de preferencia, en el where hay que ponerle una cláusula, en el update, perdón, hay que poner una cláusula where para filtrar solamente a ciertos alumnos. En este caso, yo tengo al alumno 1,000,000 que se llama José Ortiz, pues a ese. Entonces, le ponemos where matrícula igual a, y le ponemos qué matrícula es. O cualquier condición. Aquí puedo poner and, or, not, etc. Y entonces le ponemos así. Seleccionamos, ejecutamos. Y aquí me dice, se ejecutó un renglón. Consultamos. Y aquí está, ahora es López, ahora está en quinto semestre. ¿Me explico? Voy a agregar otros 2 alumnos, sobre todo para que veas cómo se comporta el identity. A este le ponemos
Pedro Rodríguez. A este le ponemos María Ábalos. Este le ponemos una F. Le ponemos otra fecha. Ahora, ¿qué pasa si vuelvo a seleccionar al alumno que ya inserté? Pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí no le estoy indicando la llave. Simplemente puede ser un alumno que se llame igual. Y como estoy, eh, como tengo una columna de tipo identity, pues va a crear otro número. Selecciono y ahora tengo 3 alumnos más. Que son parecidos los dos primeros, pues sí, sí son parecidos. Consulto. Decimos, espérame, ¿sabes qué? El 1.000.001 y está repetido. No, no es así. Debe ser Josefa, no Josefo, y debe ser F. ¿Cómo lo corregiríamos? Pues con un update. ¿Cómo iría ese update? Diría, pues dijimos que es Josefa, entonces el que voy a cambiar es el nombre. Se va a llamar Josefa. Josefa María lo voy a poner de una vez. Es 3 y se lo dejamos igual, pero el género, recuerda que siempre va separado por comas, cada columna, por comas. Género es igual a F. Y obviamente el alumno es el 1.000.001. Vamos a ponerle otra fecha de nacimiento de una vez. Le ponemos fecha de nacimiento. Igual a Josefita nació en el 2005, el 12 de diciembre. Este cambio es solo para este alumno. O sea, cumpla con esta condición. En el where vamos a poder poner varias operaciones como add y or. En este caso nada más es una sola condición. Ejecuto, modifico uno, consultamos y ahora tenemos a Josefo y a Josefa, que es femenino y tiene otra fecha. ¿Te fijas? Entonces, hoy ya vimos, además de la creación de las tablas, vimos el insert para agregar información, al menos así de forma literal. Ya insertamos en carreras y en alumnos, entonces les encargo que pues vayan haciendo una estructura parecida o pueden hacerla ya con sus tablas, las del proyecto para ir practicando. En lugar de alumnos puede ser empleados, puede ser columnas parecidas, en lugar de carreras puede ser departamentos. Ya vimos cómo agregar y cómo modificar. Ok, agregar y modificar. Y lo que sigue es cómo borrar. No tiene chiste, está muy sencillo, pero ahorita a las 9 ya tengo otra juntita, entonces estas se las explico después. Pero obviamente, ¿para qué nos sirve el delete? Para eliminar renglones de una tabla. Para eso sirve el delete. Elimina renglones. Es lo que hace. ¿Por qué? Porque estas cláusulas que les he dicho del DML, estas siempre actúan sobre renglones. Siempre actúan sobre renglones. Es decir, el insert agrega renglones. El update modifica datos para ciertos renglones. Y el delete borra renglones. Y el select pues consulta ciertas columnas de ciertos renglones. No sé si hasta aquí, Cintia, tengas alguna duda, pregunta, comentario. Excelente, Cintia. Igual, chicos, si ven la grabación, dígame si tienen alguna duda, pregunta. Pues queda, obviamente, el select lo voy a ver muchísimo más tiempo. Faltan más cosas del select. Sí nos va a llevar otra clasecita por lo pronto. Es más, en la siguiente lo vamos a ver. Vamos a ver el del ida a detalle, no está complicado. Vamos a ver la siguiente clase también, el truncate table.
Y vamos a ver cómo hacemos procedimientos almacenados. Son una serie de programas que se llama así, Stored Procedures. Llama el objeto que vamos a ver. También aquí tenemos funciones, como en otros programas, y tenemos vistas. Y obviamente, pues tenemos que enfocarnos también en lo que es el select, porque ese es muy completo. Tiene muchas funcionalidades. Aquí yo se los puse de la manera más sencillita, que es esta. Sencillita. Pero podemos combinar información de una tabla con otra. Y pues nos basamos en lo que está aquí, en la información que tenemos aquí ya creada, la empezamos a llenar y obviamente empezamos a hacer ejemplos. Muy bien. Bueno, pues gracias por conectarte, Cintia, qué amable. Cualquier duda me dice y seguimos con esto. A partir de aquí, le digo, toda la información está en las presentaciones, pero yo ya me voy a poner ahí en la parte práctica. Ok, no voy a ir tanto a las presentaciones, pero ahí están. Por si tienen una duda, pueden ir a ella, pueden ir a revisar la grabación, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Que pases excelente día y nos vemos pues hasta la siguiente semana. Espero esta misma semana darles la retro del avance 1. Gracias, hasta luego. Bye. Entonces, Frank.